Hola Silvio, Hola, profe, ¿cómo estás? bien y vos. Bien, también, todavía por la calle, Ah, pero ya pobrecito. Atendé que en tu breve llego camino, a ¿eh? casa. Atendé que tu Sí, sí, sí. camino. Tranqui. Hola Lorena, Hola, profe, ¿qué ¿cómo tal? estás? Súper bien, ¿y vos? Muy bien también, gracias. Me alegro. Bueno, vamos a esperar que se vayan conectando un poquito más mientras comparto ya la pantalla. Y esperamos entonces 2 minutitos, ¿les parece? Sí, profe, sin problema. Bueno, Profe, consulta técnica. Hasta hoy tenemos tiempo para entregar el trabajo, ¿verdad? sí, hasta hoy programé, pero digamos, formalmente dentro del calendario se puede hasta el viernes. Ustedes me avisan si es que les dio el tiempo como para alzar hoy o si quieren yo puedo ajustar la fecha de entrega hasta el viernes. Me confirman después por el WhatsApp si no tuvieron problemas, si van a poder levantar hoy y si no, entonces, o sea, oficialmente yo puedo ajustar esa fecha y esperarles hasta el viernes en todo caso. Genial, profe. En el WhatsApp coordinamos entonces. Muchas gracias. Sí, en el WhatsApp nomás ya vemos eso. Bueno, y vamos a ir empezando, ¿sí? Básicamente con lo que vemos hoy vamos a cerrar la unidad 4 que trata sobre la regulación y documentación de todo lo que es el comercio internacional. Y básicamente aquí lo que estamos hablando ya desde la clase 1 sería sobre los conceptos de aduana, código aduanero. También estuvimos hablando con el profe Roque de lo que son las zonas francas y un concepto más que faltó, que justamente hoy incluí, ¿verdad? Que es también qué diferencia habría entre aduana, zona franca y puerto, ¿verdad? Entonces, para manejar, digamos, conceptualmente la diferencia. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estos tres conceptos? Aduana, hablamos de aduana cuando decimos que es una oficina pública del Estado situada en las fronteras del país, ¿verdad? Ubicada en los puertos o en los aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías o mercaderías que se importan o se exportan y se cobran los derechos que adeudan según el arancel correspondiente. Entonces, eso le llamamos aduana. Zona franca, como estuvimos también viendo ya en la clase pasada con el profesor Roque, inclusive, digamos, los tres tipos de servicios y productos que se pueden ir considerando dentro de esta zona. ¿De qué trata? Trata de una zona acotada de libre comercio, donde se puede tener libre comercio de ciertos productos o servicios dentro de esa zona, regulada legalmente por instituciones fiscales de un país en el interior de la cual no rigen los derechos de aduana vigentes para el resto del territorio nacional. O sea, es una zona específica como vimos y lo que el profe nos contaba de que había dos zonas francas, digamos, a nivel país y que estaban también con otros proyectos de ley como para ampliar las zonas francas justamente. Y son lugares donde tienen unos regímenes especiales donde normalmente inclusive tienen excepciones o tienen, digamos, de alguna manera, están exentuados de pagar ciertos impuestos hasta que vayan sacando del lugar, de ese lugar de resguardo. También es una zona donde se puede industrializar, ¿verdad? Productos y es una zona realmente que tiene mucho que ver con comerciar, ¿verdad? Inclusive acá el profesor nos hablaba que también podría entrar la parte de servicios, ¿verdad? Puede entrar entonces la parte de industria
puede entrar, o sea, es un régimen especial en una zona resguardada que se llama zona franca para esos efectos y que tienen un régimen especial en cuanto a los pagos de impuestos, ¿verdad? Tienen ciertas ventajas comparativas, ¿verdad? Hablando con relación a lo que es cuando ya va a la aduana esas mercaderías, ¿verdad? Y el puerto, sin embargo, es un lugar de resguardo del viento a la orilla del mar o de un río, donde las embarcaciones pueden detenerse y permanecer seguras, que dispone de instalaciones para hacer reparaciones o realizar operaciones de embarque y desembarque. Entonces, el lugar donde, digamos, de alguna manera aterriza o baja las cargas, las mercaderías que posteriormente van a pasar por aduanas, ¿verdad? En general, ¿verdad? Posteriormente. Entonces, el lugar donde aterrizan las mercaderías, donde se bajan las mercaderías más bien y se ponen resguardo. Bueno, y básicamente estos son los tres conceptos. Y lo que nos faltaría hablar hoy es de las documentaciones que normalmente se tienen en cuenta dentro de, digamos, estos en intercambio de exportación e importación. Generalmente, tanto las exportaciones e importaciones, ¿verdad? A nivel extracomunitario, ¿verdad? Internacional de las mercaderías, necesitan el manejo de unas documentaciones aduaneras, así como de documentaciones adicionales de índole administrativa y comercial que se deberá tramitar junto con esas mercaderías o que se van a exportar o que se están importando. Documentos aduaneros. Documento único administrativo de exportación, aporta información sobre la mercadería, el origen de esas mercaderías, etc. Además, se emplea como base para la declaración tributaria. Este documento es emitido por el despachante de aduanas o un operador económico autorizado de aduanas en nombre y representación del exportador. La declaración de valor. Este documento tiene la función de declarar el valor en aduana de la mercancía o mercadería importada. Únicamente lo necesitan los importadores de mercancías o mercaderías. Las certificaciones de origen. Garantiza el país de origen de la mercancía o mercadería o el último país donde se ha transformado de esta manera notoria. Dentro de las certificaciones de origen de la mercadería se encuentran los siguientes títulos. Declaración de origen, el título es emitido por las cámaras de comercio. Acreditación del origen de la mercancía, contrato preferencial, es decir, con beneficio de alguna reducción arancelaria de acuerdo al tipo de mercadería que sea. Autorización de la importación de la mercadería o mercancía. Los documentos comerciales es la documentación emitida por el exportador relacionada con las transacciones de compra-venta que propician estas operaciones de exportación. Dentro de los documentos comerciales se hallan los siguientes títulos. El contrato de compra-venta internacional, la factura pro forma, que es un documento que aporta información al importador relativa al importe de la mercadería y a las condiciones de venta del exportador, se emite de manera provisional. Y la factura comercial es el título que especifica de manera definitiva el importe de la mercancía y las condiciones de venta del exportador. O sea, son todos los tipos de documentos que se manejan entonces en este caso para la exportación y para la importación. Factura aduanera es un documento que incluye de manera detallada el precio, cantidad y concepto de la transacción comercial. La factura consular es el título que define el tipo de arancel que soportará la mercancía, siendo emitido por el exportador a demanda de los agentes aduaneros o transitarios de ciertos países. Lista de contenido es un documento que especifica el contenido de los bultos que se exportan. Documentos de transporte. La documentación relativa a diferentes formas de transporte de mercancía utilizada en el comercio exterior y aduanas. Conocimiento de embarque marítimo, más conocido como Bill of Lading, es el documento de transporte marítimo que certifica la estriba
y es emitido por la compañera naviera. La carta de porte terrestre confirma la recepción de la mercancía por parte del transportista, las mercancías a transportar, el contrato de transporte por carretera, etc. Documento de transporte, carta de porte ferroviario. Cabe mencionar que las mercancías que se muestran en una misma carta de porte se transportarán en un mismo vagón, en este caso de trenes. Conocimiento de embarque aéreo, más conocido como Airway Bill, es el documento de transporte aéreo que prueba la existencia del contrato de transporte, ejerciendo de justificante de entrega de la mercancía. Y el transporte multimodal es cuando se utiliza más de una forma de transporte, por ejemplo, aéreo y a través de carga ferroviaria, por ejemplo, ¿verdad? O a través de transporte carretero, ¿verdad? Vía terrestre. Entonces usa varios mecanismos para hacer llegar las mercaderías. Las pólizas de seguro. Sabemos también que ya estuvimos hablando en clases anteriores que siempre, tanto la exportación como la importación, va a estar con ciertos riesgos de que no lleguen en forma, en tiempo, que se extravíen, que se roben, ¿verdad? Una serie de situaciones que se pueden, de riesgo que se pueden dar. Por lo tanto, también se utilizan mucho las pólizas de seguro. Las transacciones de comercio exterior de mercancías poseen ciertos riesgos intrínsecos de carácter comercial, político y extraordinario, y que el exportador tiene la posibilidad de cubrir en caso de asegurarse. Seguro de transporte de mercancías es el documento emitido por las entidades aseguradoras operantes en el ámbito de transporte de mercancía internacional que garantiza la cobertura de riesgos naturales del transporte. O sea, pueden haber una infinidad también de riesgos que se pueden dar al transportar una carga, una mercadería de un lugar a otro, de un país a otro, ¿verdad? Es más, pues, o sea, si es, por ejemplo, a través de transporte carretero, puede pasar por varios países también, ¿verdad? Y pueden suceder diferentes situaciones interín que se transporta esa carga. Seguro de crédito a la exportación es la póliza que cubre el impago por parte del importador de las transacciones de bienes y servicios y de créditos a la exportación. Se emite por compañías de seguro, los importadores de mercancía no lo necesitan. O sea, este es exclusivamente entonces para el seguro de crédito a la exportación. Seguro de cambio de divisas cubre el riesgo de posibles fluctuaciones de cotización cuando el precio de la mercancía se acuerde en moneda distinta, que también puede suceder cuando compramos de países que utilizan otro tipo de divisas o de monedas, ¿verdad? Y también ahí pueden haber ciertos riesgos. Otras certificaciones e inspecciones de exportación, para citar algunas, ¿verdad? Certificados fitosanitarios para frutas, legumbres, semillas y otro tipo de vegetales. Se emite en la zona de inspección fronteriza por personal de las instituciones a cargo. Certificado de la exportación e importación de plantas silvestres y animales, así como sus derivados. Certificado de control de mercancías se emite por el fabricante y determina que la mercancía reúne las condiciones de calidad acordadas por el exportador y el importador. Certificado de libre venta para productos cosméticos sanitarios. Afirma que los productos a exportar cumplen con la legislación del país exportador, así como de libre comercialización. Bueno, básicamente, algunos no vamos a ver todos los tipos de documentos, obviamente. También en cuanto a, estuve ahondando un poquito con esa consulta que me habían hecho sobre, realmente para ser despachante de aduana existen muchas exigencias, ¿verdad? Y también, si bien es cierto, me pasaron datos que yo les había compartido por el WhatsApp, ¿verdad? De que digamos que era opcional hacer ese diplomado y todo eso. Sin embargo, hay artículos dentro, ¿verdad? Podemos mirar, compartir.
un ratito. Si miramos el código aduanero, hay partes donde dice, habla de que la aduana puede pedir que los postulantes realicen cursos, y en realidad para poder ser habilitado como despachante de aduanas, es prácticamente como un concurso. Es como si fuese que ustedes se van a presentar a aduanas para ser funcionarios de aduanas. Casi es como es igual. Hay todo un comité que evalúa después a los postulantes y realmente el tema del despachante de aduana es toda una especialización, ¿verdad? Para las personas que se dedican a ello y tiene muchas exigencias en realidad. Estuve ahondando bastante justamente por por las consultas que me hicieron en la clase antepasada. Estuve mirando mucho lo que decía el código, estuve hablando con gente de aduanas, ¿verdad? Y no es que tampoco me terminaban de definir, o sea, el diplomado en sí no es obligatorio, pero sí la aduana puede exigir algunos cursos o capacitaciones que los postulantes puedan hacer, porque está dentro de los artículos del código aduanero, ¿verdad? Inclusive les puedo compartir un ratito. Acá está. Un minutito. Compartir. Justamente corté y pegué algunos de los artículos. Por ejemplo, en el artículo, ¿ven, verdad? ¿O es muy chiquito? Pero igual les leo. Les leo. En el artículo 44, por ejemplo, dice cursos para postulantes a despachantes de aduana. Para realizar los cursos de postulante a despachante de aduana, la Dirección Nacional de Aduanas podrá coordinar con el Centro de Despachante de Aduana del Paraguay cursos y programas de estudio, ya sea por sí o a través de convenios con universidades públicas o privadas establecidas en el país. O sea, le da la potestad de realizar esos cursos para los postulantes y coordinar o firmar convenios inclusive con universidades, dice, ¿verdad? Y también en el artículo 45 habla de conformación del tribunal examinador. El tribunal examinador para postulantes a despachantes de aduana se conformará por la Dirección Nacional de Aduanas y el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay de la siguiente manera. Un funcionario técnico especializado de la Dirección Nacional de Aduanas sobre el tema a examinar, un representante del Centro de Despachantes con conocimiento del tema examinado y los profesores de la materia. O sea, hay todo un tribunal luego examinador para que cuando se le tome la prueba al que ya viene con ciertos prerequisitos que reúne el postulante, pueda ser examinado, digamos, ¿verdad? Después habla en el artículo 34, por ejemplo, habla de la habilitación del postulante de despachante de aduanas. El postulante a despachante de aduana que haya aprobado los cursos y programas establecidos y cumplido con los otros requisitos, que les decía ya hay otros requisitos previos primero, tendrá derecho a que se le otorgue la matrícula que lo habilite como tal mediante resolución del Director Nacional de Aduanas. Y esa matrícula tiene un plazo de 5 años. O sea, tiene que reunir muchos requisitos, ser evaluado. Si aduana determina que realicen una capacitación, lo debe hacer y pasar por todo un tribunal que va a evaluar si califica o no para poder emitirle la matrícula a comerciante y dura 5 años nada más y después
tiene otra vez que pasar de vuelta por un proceso para que se le pueda volver a matricular. O sea, no es muy sencillo ser despachante de aduanas. O sea, son muchos requisitos que exige el código aduanero. Y eso justamente estuve mirando, hablando, conversando con gente que está en el tema, ¿verdad? Y realmente la aduana tiene la potestad, sí, de pedirle que hagan una capacitación previa a las evaluaciones. Y las evaluaciones son muy exigentes también porque hay todo un comité evaluador, un tribunal evaluador para que, digamos, los postulantes puedan ser admitidos o no. Yo creo que, digamos, actualmente son más las exigencias para ser despachante, porque hubo una época, años atrás, en que no era tan, o sea, que de repente mucha gente podía ser despachante, ¿verdad? Sin reunir tantos requisitos, pero ahora sí es prácticamente una especialización. El que, el que quiere ser despachante de aduana es prácticamente una profesión, ¿verdad? Eso es lo que les quería comentar también, además de todo lo que estuvimos viendo hoy. Con esto terminamos la unidad 4. No sé si quieren hacer preguntas. Por mi parte no, profe, pero excelente la acotación en cuanto a ese tema, porque creo que es eh, algo que no es muy abierto para todos, ¿verdad? No, Y como explicaba, es una cuestión complicadita. es complicado y hay muchas exigencias. Es casi como que te postule, que te presente a un concurso público de oposiciones. Es casi como querer ser funcionario y tener que pasar por un montón de exigencias. Ya, profe. Gracias, profe. Bueno. Exigencia y etapas también, profe, es un proceso también. Sí, etapas, porque el curso, si por ejemplo le van a tener que hacer este curso que dura 3 años, o sea, es 3 años, realmente es casi como irte a la universidad. Es casi como, no sé, un año más y ya es tu universidad. O sea, realmente es como una tecnicatura. Es bastante exigente. Y está bien, ¿verdad? Porque de hecho que implica mucha responsabilidad, porque el que es despachante de aduana hasta es garante ya sea del importador o del exportador. O sea, demasiado, realmente tiene que reunir muchos requisitos para poder ser despachante de aduana y bueno, y está bien, pienso que sean así de exigentes también, ¿verdad? Es todo un mundo aparte, el tema de trabajar con lo que es la parte de despacho aduanero. Y es un gran compromiso también, ¿verdad? Totalmente, profe, totalmente. Así es. O sea, realmente se le dio más una especie de profesionalización al despachante de aduanas con nuestro código aduanero. Cosa que antes no era así. Realmente antes cualquiera era despachante de aduanas, ¿verdad? Y ustedes saben todo lo que se maneja, todo lo que puede conllevar detrás de esto, ¿verdad? Hay muchísimas cosas y hay muchas cuestiones también que se pueden mover no de una forma muy transparente, ¿verdad? Cuando se compra y se vende mercaderías, ¿verdad? Con el extranjero. Y ustedes saben eso. Y vemos muchas cuestiones también a nivel de corrupción, ¿verdad? Que se mueve detrás de esto. O sea, es mucha responsabilidad ser despachante de aduana. Sí, profe, porque se tienen que, como decís vos, son garantes y se tienen que hacer cargo de lo que despachan. Sí, Ahí, como estabas comentando, sin decirlo, ¿verdad? Con lo ocurrido hace sí. unos meses Hace fue, poco, sí, en el puerto de Villeta. sí. Increíble fue. Realmente, ese de película, en serio, de película. Y allí es el despachante, el responsable directo, el que tiene que dar la cara, ¿verdad? Y Ni, sí, ni porque es siquiera, ni responsable. siquiera podemos saber todo lo que estaban detrás, el despachante el que da la cara. Así es. Y bueno, no sé si no hay dudas, entonces podemos dejar hasta acá la clase de hoy. Y en el WhatsApp me escriben para ver
si vamos hasta hoy la presentación del trabajo práctico o si vamos a extender hasta el viernes. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Chao, chao. Chao, gracias.